estado hablando, si no has entendido, ¿verdad? Es como ese cuadro que ves enfrente a ti. Estamos hablando de Dios cambiando nuestra realidad. Estamos hablando de Dios desmantelando todo lo que somos para hacernos a su gusto. Amén. Y eso significa muchas cosas, muchas cosas. Ustedes ven que nosotros los hombres nos ufanamos y empezamos a teorizar y a decir que somos poderosos o que somos verdes o amarillos y que el cerebro es solamente usamos un 10% y que cuánta teoría y cuántas cosas decimos de cosas que en muchos casos no podemos comprobar. Estamos, ¿cómo se llama eso? Especulando sobre cosas que no dominamos. Pero Dios, estábamos en la clase el día de hoy y entendíamos como Dios es algo que nuestra mente finita y limitada no puede figurar completamente. Y en ese sentido tenemos que depender de lo que Dios nos revela de Él mismo. Amén. Y por eso una cosa buena es que hemos estudiado los nombres con que Él se revela y de repente se habla de Jehová Rafa como el Dios que es mi sanador. Jehová Raá, el Dios que es mi pastor. Jehová Nisi, el Dios que es mi bandera. Jehová Siketnu, que es Jehová es mi justicia. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Y en cada uno de los nombres del Señor encontramos una expresión de su realidad, por lo menos de la que Él quiere que nosotros conozcamos. Entonces, la realidad de Dios nos entra en un umbral diferente. La gente no sabe, la gente pasa por ahí y dice, ¿y qué es lo que pasará detrás de esa puerta? Habrá muchos murciélagos volando, ¿verdad? Y el pastor usa una capa como Drácula, ¿verdad? Y le saca la sangre a la gente. Pero qué lindo que el Señor Jesucristo dice que nosotros andamos en luz, que Él ya no nos trata diferentes, sino como amigos, porque Él nos revela lo que Él piensa. Hay una relación, caminamos en su luz. Entonces, en ese sentido, el día de hoy que vamos a hablar de un tema, parte del tema de nuestra transformación, proponte no limitar a Dios por los moldes que nosotros conocemos, sino abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque déjame decirte que nos vamos a dar cuenta que Él tiene un plan, Él tiene una predestinación, dice en algunas partes, de que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Así que son planes buenos y es lo mejor que nos puede pasar sobre la faz de la tierra. Entonces, el día de hoy, perdón, vamos a hablar de transformación, pero yo le he dado el título La fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué. Nosotros la semana pasada vimos en el capítulo 4 cómo el apóstol nos dio un perfil contundente del cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas. Somos transformados en Cristo y tenemos que romper con los esquemas que conocemos, porque los esquemas que conocemos es que los hombres se parezcan a Schwarzenegger y que las mujeres se parezcan a, no sé, a Jennifer López o yo no me acuerdo, no sé quién mencionar por ahí. Son esquemas totalmente equivocados.
No es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, vimos que necesitábamos un cambio de naturaleza. Vimos que necesitábamos un cambio, ¿qué? Un cambio de mente. Vimos que necesitábamos un cambio de conducta. Y vimos que necesitábamos un cambio de dimensión. Porque estamos acostumbrados a trabajar en la dimensión natural, en la dimensión de la física, la química, ¿verdad que sí? Pero no, Dios quiere llevarnos a la dimensión de Él, porque finalmente, como dice la palabra, esta casa en la que vivimos ahora, que la llama una tienda de campaña, se va deteriorando, se va poniendo fea cada vez más. Pero por dentro vamos renovándonos, vamos siendo transformados. Y en eso es que tú y yo tenemos que enfocarnos. Dios quiere que entendamos esa realidad y que la disfrutemos a plenitud. Amén. Entonces, en el capítulo 4, Pablo nos permite ver ese perfil de manera maravillosa y entonces empieza a darnos a pautas de cómo se aplica eso en la vida, de diferentes rangos y diferentes aspectos de la vida, como la vida familiar, la vida de relación con nuestros, en los empleos y diferentes áreas de donde, cómo debemos de vivir, cómo debemos aplicar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, etcétera. Y llega un momento en el capítulo 5 donde continúa con ese aspecto y nos señala algo importante con respecto a la actitud que debemos tener mientras este proceso camina. Él dice en los versos 5, 15 y 16 de Efesios 5 que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Esto que estamos hablando, no porque yo lo esté hablando, sino porque es la palabra de Dios, porque es su revelación, porque es su corazón, porque es su propósito para nosotros. Esto debe de ser tomado como dice el mismo texto, literalmente, teniendo cuidado. Y cuando se interpreta esa palabra, implica cuidado y diligencia. Es decir, cuando está con el cuidado no es que le tengamos miedo, sino de que no seamos negligentes, ni seamos, en palabras llanas, chapuceros con respecto al cambio y la transformación que Dios quiere para nuestras vidas, sino que tomemos ese proceso con cuidado. Dice, tengan cuidado de su manera de vivir, sean diligentes con respecto a cómo van a vivir. Entonces, en ese sentido, quizás debemos parar y preguntarnos, ¿cómo yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo arrastrado por una multitud de eventos y ocurrencias? ¿O estoy siendo diligente y teniendo mucho cuidado de que la obra de Dios se cumpla en mi vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuánto cuidado estoy teniendo? ¿Saben? Ah, yo paso muy frecuentemente y hasta voy a ver a alguien ahí cerca de en la marca donde está el refugio de los hombres. Y muy frecuentemente hay hombres que no, ya están retirados, hasta han perdido sus hogares y viven ahí, pero no tienen nada que hacer. Ellos no trabajan, ellos no tienen ocupaciones, no tienen una familia de la que tienen que cuidar ni nada. Y yo paso mucho por ahí, los veo sentados ahí, a veces se paran y hay dos o tres conversando acerca de la inmortalidad del cangrejo, quién sabe qué cosa. Pero, ¿sabes? Toman su vida, que bueno, si llueve, llovió, si no llueve, no llovió, no importa, porque total, no hay que hacer nada.
ese no es el espíritu de esta palabra. El espíritu de esta palabra es: tengan cuidado de su manera de vivir. Y saben lo que implica cuando usted se pregunta: ¿estoy teniendo cuidado o me estoy dejando arrastrar de la rutina y de la gente que quiere que vamos para allí, que vamos para acá, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? ¿Qué es lo que me está manejando a mí? ¿Estoy teniendo suficiente cuidado de que la obra de Dios se cumpla en mi vida? ¿Sabe? Las respuestas a esas preguntas, ¿saben lo que significa? No importa lo que tú respondas, perdón, nuestra respuesta nos revela si estamos viviendo con sabiduría o de manera insensata. Es lo que dice la palabra ahí. Dice: no vivan como necios, sino como sabios. Entonces, piénsalo. Aunque el tema te meta un poquito para lo hondo, como decimos nosotros, para aguas más profundas de lo normal, porque estamos hablando del poder de Dios en nuestra transformación y de una transformación nuestra donde nosotros vamos a usar el poder de Dios, donde nosotros nos vamos a fortalecer con el poder de Dios. Hay gente que si tú les hablas de ese tema te van a mirar como: ¿con qué te desayunaste? Tú sabes, como, porque eso no tiene relevancia en sus vidas, y al contrario, un pensamiento agnóstico como lo que estábamos hablando en la clase de hoy puede decir: ¿con qué se come eso? ¿Eh? No hay nada que decir de eso. Entonces, en ese sentido, vamos a ir al capítulo 6 del libro de Efesios y vamos a descubrir que en el proceso de nuestra transformación hay ciertas realidades que nosotros tenemos que conocer. Y una de ellas tiene que ver con esta pregunta. Permítanme preguntarles, y yo quiero que ustedes reaccionen a esta pregunta. ¿A cuántos de ustedes les interesa ser militares? ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar involucrados ahora mismo en la milicia? Una sola. Una india caribeña que era hostil, porque los indios de Puerto Rico eran indios caribes peleadores. Déjenme decirle una cosa: en las noticias de este país se está reflejando lo que se vio aquí, que solamente una persona está interesada en la vida militar. Hay una crisis por la dificultad para reclutar soldados, ¿sabían eso? Lo he oído en la noticia. Entonces, no hay mucha gente que quiera enrolarse en la milicia. E independientemente de la realidad social que vivimos hoy en día, déjame darte esta noticia. Independientemente de esa realidad social de que la gente no quiere participar en la milicia, quiero aclararte que la vida del creyente es una lucha, es una batalla. Todos estamos enrolados en el ejército en términos espirituales. No hay ninguno de nosotros que no tenga que participar en la guerra espiritual que hay contra el Señor y contra su iglesia. No hay uno, y lo vamos a ver. Todos estamos enrolados en el ejército y todos vamos a tener que enfrentar el enemigo. En el capítulo 6, los versículos 10 al 12 dicen: por último, porque ya él está terminando con su carta, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Entra de manera positiva y maravillosa, pero yo creo que muchos de nosotros no entienden lo que se está diciendo ahí.
fortalézcanse con el gran poder del Señor. La tendencia de nosotros es hacer simples seres humanos y cuando hay algo más grande que nosotros, nos espantamos, nos asustamos. Y si es posible, como decía Leoncio en León, huyamos por la derecha. ¿Verdad? Escapamos. Tenemos hasta refranes como para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Nos acobardamos. Pero en el Señor no se necesita porque podemos ser fortalecidos con el poder del Dios que nos creó. Aleluya. Esa es una buena noticia. Fortalézcanse y es un mandamiento. Y es una alternativa y es una respuesta. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Todos estamos enrolados en la milicia. Por afiliarnos al Señor, por hacernos amigos del Señor, por hacernos hijos de Dios, somos enemigos de las tinieblas. Y las tinieblas tienen un frente de guerra en contra nuestra. Por lo que la palabra nos manda a que nos fortalezcamos. Fíjense, en ese texto quiero que resaltemos tres cosas importantes para este propósito. Primeramente, tenemos una lucha en el mundo espiritual. Tú y yo. No soy yo solo porque yo soy pastor. Yo sé que cuando tiran a la cabeza porque, ¿verdad? Si tumban la cabeza, el resto del cuerpo se pierde. Pero todos estamos en esta lucha en el mundo espiritual. Y yo me pongo, ustedes me ven que yo estoy como creando una alarma de donde no hay mucho problema. Sí, tengo que crear una alarma porque descuidamos mucho esta realidad. No le ponemos la atención, el cuidado que decía la palabra ahorita que tenemos que tener. No le ponemos la diligencia que la palabra decía ahorita que yo debo de tener con respecto a este problema de una lucha espiritual que hay en contra del Señor, de su ungido y de sus ungidos, de sus hijos. Tenemos una lucha en el mundo espiritual. Número dos, nos los dice, necesitamos la fuerza de Dios. Eso no se trabaja con, ¿cómo se llama? Con crema de cacao, ni con comiendo vegetales, ni con bomba nuclear. Nada de lo que usted se imagina en el mundo físico y natural resuelve ese problema. Se resuelve con la fuerza que viene de Dios. Tú y yo necesitamos el poder del Omnipotente para vencer en los términos espirituales. Y número tres, hay una armadura. Se nos revela algo de lo que no estábamos acostumbrados. Y es que hay una armadura. Hay todo un andamiaje de vestidura para nosotros caminar con ella para que venzamos en el nombre del Señor. Eso es lo que dice esta palabra. Por lo menos eso lo dice esta palabra. ¿Está bien? Estás viendo que no es un invento del pastor, no es que el pastor ahora va a implantar una nueva moda y ahorita va a empezar a vender pantalones y camisetas y chamacas y cachuchas y a lo mejor pistolas y quién sabe qué cosa. No. Esto es la verdad de la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, es una lucha y tenemos que vencer. Ya en el capítulo 4 se nos había dicho que no debíamos de darle lugar al diablo. ¿Recuerdan eso? Por eso el cambio, la transformación que Dios está haciendo entra en la dimensión espiritual. Tú te puedes mirar en el espejo y sigues siendo igualito o igualita. Pero lo que Dios está haciendo
es poderosamente en la realidad espiritual. Aquí en el capítulo 5 se nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, perdón, capítulo 6, no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne, como dice la Reina Valera. Es contra poderes, autoridades y contra potestades que dominan, perdón, en el mundo de tinieblas. Son fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y antes de estar en Cristo, nosotros ni pensábamos en nada de eso, a menos que hay dos o tres que fueron donde su brujita o a que le leyeran la baraja o qué sé yo. Entonces, sí, esos andaban por caminos tenebrosos. Pero la mayoría de nosotros ni pensábamos en nada de eso, ni que eso era real. Y todavía hay muchísima gente que no piensa que eso es real. Hay un agnosticismo terrible con respecto a esas cosas. Pero eso tuvo que cambiar el día que vinimos a Cristo. Ese día en las tinieblas se empezaron a mover y a punchar botones en contra nuestra. En ese sentido necesitamos la fuerza espiritual de Dios para ese tipo de lucha. No hay microondas, no hay solución microondas para eso. No hay fórmula mágica, no hay varita mágica. Lo que hay es poder en Cristo Jesús. Hay poder en Dios, por lo que Pablo dice, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Y yo te quiero ayudar a que tú entiendas si le estás haciendo caso. Yo te quiero ayudar y por eso te digo, pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿cuándo yo me fortalezco con el poder de Dios? ¿Qué cosa estoy haciendo yo donde estoy consciente de que eso me va a ayudar a ser más fuerte en el Señor, espiritualmente? ¿Ves? Yo no digo que nadie no lo está haciendo, no, estaría equivocado si digo eso. Pero yo sé que muchos de nosotros eso lo dejamos pasar por alto. Si tenemos problemas para venir a la iglesia, lo que pensamos es que los hermanos no me van a ver o que no me voy a poder comer el refrigerio porque no fui a la iglesia. Solamente las cosas físicas. No. Quiero que despertemos, necesitamos despertar. Como decía la palabra, fíjense con cuidado cómo están viviendo, con diligencia. La lucha espiritual, hay una lucha, eso está claro, eso está ahí. Entonces, en ese sentido, de repente vamos a encontrar que en nuestra transformación, el apóstol Pablo, así como con la desesperación que yo tengo, quería que ellos entendieran lo que tenía que cambiar en sus vidas, en lo que Dios estaba trabajando y las cosas que ellos tenían que poner su fe. Así que les dio un consejo hablándole de una terminología nueva, combinada de una combinación de lo espiritual con la terminología armamentista o de guerra, porque nos compara con un soldado. ¿Ok? Entonces, él dice en el versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Acuérdense, la carta es a los efesios, a los creyentes en Cristo Jesús, no es a los pastores, no es a los líderes, no es a los misioneros, no, a los creyentes. O sea que nos toca a todos. Dice, pónganse la armadura de Dios. Yo no sé, a lo mejor tenemos que sacar los celulares y abrir Amazon a ver si tienen, a ver si le quedan, o a Walmart, ¿verdad? O no sé, en alguna parte que ¿has visto tu armadura alguna vez? Entonces, está ahí, es una realidad. Ese poder de Dios tiene forma, tiene definición, y tú y yo tenemos que vivirla. ¿Ok?
pónganse toda la armadura de Dios. Pues yo sé cuando un zapato está medio apretado. Una vez compré yo esa lengüetita que usan, tú sabes, que tiene un palito y tú te lo entras y ¡vum! ¿Cómo ponértelo? Right, yo tengo todo eso por ahí en mi casa, en mi cuarto, cerca de donde me tengo que poner los zapatos. ¿Qué es de tu armadura? Bueno, vámonos a ver qué es lo que Pablo dice. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Y entonces también de este texto quiero que entendamos por lo menos dos cosas. Número uno, va a haber tiro, va a haber un día de dificultad. Y yo digo un día, pero realmente la gramática lo que quiere decir es que prepárate porque el problema viene. Eso va a haber problema, eso no nos lo despinta nadie. ¿Ok? Y no es asunto de mala suerte. Al contrario, eso nos viene porque fuimos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Si no, no tuviéramos ese problema. Bueno, por lo menos a este nivel. ¿Ok? Viene el día malo, eso no nos lo despinta nadie. Y número dos, necesitamos ponernos la armadura de Dios para estar preparados en ese día. Lo dice el texto, lo están viendo ahí. Es palabra de Dios, es revelación de Dios, es la verdad. ¿Ok? Entonces, en nuestra realidad social, podemos escoger si somos militares o no, ¿verdad? Pero en la vida espiritual no hay opción. Todos somos militares. Como en la milicia, entonces, uno no se prepara cuando arranca la guerra. No. Uno hace sus ejercicios, coge los entrenamientos, aprende de la táctica de guerra y todas las cosas antes de que la guerra llegue. Amén. En ese sentido, nosotros tenemos que aprender de la armadura de Dios, de esos recursos, de qué poder está disponible en Dios para nosotros vencer en esta lucha espiritual. No podemos pasar por alto que la armadura es de Dios. Así que no te vayas a Google y decir, Google, mándame con qué se combate la fuerza de las tinieblas. Google te va a traer, mira, vudú, ¿cómo se llama? Mamá Tingó, todas esas cosas. Pero no es nada de eso. Todo eso es truco de cámara para mantenerte en oscuridad. ¿Ok? Entonces, lo que la palabra está diciendo es que necesitamos estar preparados, no podemos pasar por alto que es Dios quien da ese recurso, o sea que hay que conectarse con Dios, es una provisión de Dios para esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y eso es una buena noticia, aleluya. Porque si yo tuviera que buscar eso subiendo al monte Everest o que sabrá Dios cómo, sería muy difícil. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva con la resurrección de Cristo de los muertos. Porque el poder que levantó a Cristo de los muertos te va a levantar a ti, va a levantar a mí. Bendito el nombre del Señor. Y ese poder es el que Pablo ora en Efesios capítulo 1, diciendo que Dios le dé entendimiento de cuál poder está disponible para nosotros los que creemos. Ese mismo que levantó a Cristo entre los muertos. Esto no estamos hablando de bagatela, ¿eh? No estamos hablando de chuflay, ni de cacaíto. Estamos hablando de poder. Porque no hay enemigo para el hombre peor que la muerte. Y estamos hablando del poder que vence la muerte. Bendito el nombre del Señor. Así que
viene Pablo y ya nos abre los ojos a que hay una armadura disponible para quién, para cada uno de nosotros. Es quién, dónde, en qué tienda se compra. La tienda que se llama Dios. Él es el único que lo tiene. No existe en ningún otro sitio. Dios es el único departamento donde usted puede conseguir poder y la armadura celestial. Entonces, vamos a ver cómo luce esa armadura. Los elementos de la armadura, las partes de la armadura, es que voy a comenzar el día de hoy para que la vayamos viendo. Pero recuérdate que la parte de la armadura lo que representa es lo que tiene que ser nuestra realidad, lo que tiene que ser de nuestro dominio por la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, en el versículo 14 de Apocalipsis, habla del cinturón de la verdad. Fíjense cómo dice. Manténganse firmes. Eso es una buena estrategia o un buen resultado en la guerra, que podamos estar firmes, el enemigo tirando, pero yo estoy de pie. Aleluya. Todos queremos eso. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Hay ahí el primer elemento que vamos a hablar sobre la armadura del creyente. Es fácil. Cinturón sirve principalmente para dos cosas. Para agarrar las cosas que no se caigan, right? Y para mantener las cosas en su sitio. Right? Para esas dos cosas se usan los cinturones. Y si recordamos cómo se vestían en aquellos tiempos, tenemos que darnos cuenta de que ellos usaban mucha tela. ¿Recuerdan eso? Básicamente, la esencia del vestido en aquellos tiempos era una bata, ¿verdad? Y lo que significa es que era algo que te cubría el cuerpo entero, o si era corta, parte del cuerpo, pero que no estaba adherida al cuerpo, como ahora se habla de los pantalones chicle y qué sé yo. No, al contrario, era discreto, era ancho, tenía mucha tela, o a veces los guerreros y esos gladiadores usaban la faldita nada más por aquí, pero también la falda era despegada del cuerpo. Y cuando se tiene tela, mucha tela, uno se siente cómodo porque no está apretado. Pero si tú vas a jugar baloncesto, si tú vas a practicar un deporte, si tú vas a hacer ejercicio, o si tú vas a ser un soldado yendo a la guerra, esa tela cómoda de repente puede representar un problema. Porque mientras quieres correr, la tela está en el medio. Porque te tiras en el suelo y cuando te vas a levantar, hace y no va para ninguna parte porque tiene la tela pisada con el pie. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, en el figuraje bíblico se le llama ceñir. Y eso es agarrar un cinturón, poner la tela en el sitio donde te conviene y amarrarla ahí para que se quede ahí. Y por eso, si usted tiene esta bata así, usted se amarra eso aquí y hace así, ya las mujeres pueden ir a buscar agua al pozo, ¿verdad? Sin que las faldas le lleguen a los pies, o el hombre. Y en la batalla, los soldados pueden moverse sin obstáculo, ¿ok? Moverse y no tropezar con ellos mismos. Pero este cinturón tiene una gran propiedad. Este cinturón se llama cinturón de la verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, déjame decirte y ayudarte a entender que la primera vez que la guerra espiritual se manifestó, o por lo menos, perdón, la primera vez que la guerra espiritual
aparece registrada en la Biblia fue en Génesis capítulo 3, donde la serpiente, dígase el diablo, fue a atacar a Eva. ¿Y cómo la atacó? ¿Le entró a sartenazos? ¿O le dio con un martillo? ¿O sacó una bayoneta? No. ¿Sabe cómo la atacó? Con mentiras. Que Dios dice que no puedes comer de ningún árbol del jardín. ¿Se acuerdan? El ataque, la primera bala que le tiraron a Eva fue una mentira. Y en ese sentido, tenemos que entender que el diablo, una de sus grandes armas, es la mentira. Su naturaleza se desarrolló en la mentira. El mismo Señor Jesucristo dijo que Satanás, cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso desde el principio y aún lo llama padre de mentiras. En la Biblia aparece el término padre de la fe a Abraham, porque Abraham es el gran estímulo y en el que comienza la ilustración de la fe en la historia bíblica. Pero con el diablo la paternidad es de la mentira. Ya se nos había dicho en Efesios 4:25, cuando hablábamos de quitarnos el viejo hombre para ponernos el nuevo, dice que para quitarnos el viejo hombre tenemos que dejar la mentira y hablar cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. En ese sentido, el perfil de una vida transformada, en el perfil de una vida transformada, no hay lugar para la mentira o el engaño. Si no andamos en la verdad, no importa cuántos dones tenemos, no importa cuántas habilidades tenemos, no importa cuán buen mozo usted sea, vamos a terminar en pérdida. Si no andamos en la verdad, vamos a ser vulnerables de muchas, muchas maneras. El apóstol Pablo le llama al evangelio la palabra de verdad, mientras le escribe a los colosenses. Y hablándole a Timoteo, le dice a Timoteo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, o como diría la Reina Valera, columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros seríamos como un soldado vestido sin correa, donde la vestimenta anda por el medio y cuando el enemigo nos ataca, nos ala por el vestido y nos tira para un lado y nos pisa la cola y nos hace caer. Y nosotros mismos pisamos nuestra ropa y ahí nosotros mismos nos estamos. Esto como que se me va de repente. En ese sentido, la armadura del creyente comienza con el cinturón de la verdad. Si no queremos caernos de nuestro propio pie, necesitamos el cinturón de la verdad. Necesitamos andar en la verdad. Ese asunto de mentiritas blancas no existe en el Señor. Una mentira es una mentira. Y Jesús le dijo a los religiosos que los estaban atacando: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes quieren hacer lo que el diablo hace. Entonces, si hacemos lo que el diablo hace en la mentira, entonces no seríamos hijos de Dios, sino hijos de el maligno. No podemos trabajar con principios
satánicos. No podemos trabajar con principios diabólicos, tenemos que andar en la verdad. Primera parte de la armadura, tienes que andar en la verdad, vestirte de la verdad. Las mentiritas, los engañitos, no es de nosotros, no es de Dios, es del malo. La segunda parte de la armadura que vamos a ver hoy se le llama la coraza de la justicia. Y lo dice en el mismo verso 14, que estemos protegidos por la coraza de justicia. ¿Saben? Los que han visto las películas de los tiempos del Imperio Romano, todos han visto que los soldados tienen como una cubierta metálica aquí adornada, ¿verdad? Los romanos la tenían bien bonitas, que les cubría todo el frente del cuerpo principal. Y eso es la coraza que los protegía. El cuerpo, como se puede ver, es la parte más accesible, la parte más visible, la parte que por donde vamos a ser más atacados. Porque, como digo yo, es más accesible. En un entrenamiento sobre manejo de armas, el instructor decía que la gente habla mucho de por qué la policía no le tira a los pies o a las manos para parar al que viene atacándolo con otra arma. Y el instructor decía, si, eso lo hace Wyatt o no sé, Django, los vaqueros del oeste de las películas, que tiran y se le tumban la pistola de la mano y no le pasó nada. Y dice, eso es pura fantasía. Eso no es verdad, que en un segundo que usted tiene, 3 segundos que usted tiene, que un asaltante viene contra ti con una pistola, usted tiene la pericia de simplemente hacer ¡pa! Y poner una bala ahí mismo. Mira, tú sabes, que no le dé ni en el dedo gordo, ni en el otro, nada más en este. No, no es verdad. Eso es imposible, dice el instructor. Por lo contrario, cuando se instruye a las Fuerzas Armadas, si tú tienes una amenaza de muerte, tú tienes que tirar de manera que tenga más probabilidades de acertar al blanco, y en ese sentido tú tienes que tirar al cuerpo. ¿Ves? Es al cuerpo. Y ahí dice la palabra en la ilustración del soldado espiritual que nosotros necesitamos una coraza. Y esa coraza se llama coraza de justicia. Coraza de justicia, para que no seamos vulnerables. Pero es vulnerables con respecto a la justicia. Y ¿sabes qué? Yo me puse a pensar de que cómo podemos cubrir nuestra vulnerabilidad. Tú sabes que hay algo tuyo que tú no puedes ocultarle a la gente, que tú no puedes ocultarle a nadie. ¿Tú sabes qué es lo que tú no puedes ocultarle a nadie de ti? ¿Sabes lo que es? Tu pasado. Lo que pasó contigo ya pasó, ya se sabe, ya es conocido, no hay manera de borrarlo. Es como cuando tú dices algo, ya no hay manera de que tú digas, ay, espérate, recógeme esa palabra, tíramela para acá. No, se fue, ya. No hay manera de recogerlas. En ese sentido, ¿cómo podemos ser justificados y ser considerados justos de nuestros errores que ya hemos cometido? Sencillo. Bueno, en Cristo. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
no es asunto de lo que tú vas a hacer ahora, sino que tu coraza viene por la justicia que Cristo te da. Romanos 5:9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánto más razón por medio de él seremos salvados. Somos salvados no por tus logros, no por cuánta teología tú sabes, no por cuán certero tú eres en las respuestas en las clases, sino que tú eres justificado por la sangre de Cristo. Romanos 10:4 dice, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. La justicia que nosotros tenemos es por lo que Cristo ha hecho. Tú tienes que tener esa protección. Tu fe tiene que estar en la justicia que Cristo te da. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvado. La salvación que Cristo da, eso parece tan sencillo. Tú sabes, ya hay hasta cristianos y evangélicos que les molesta que alguien mencione, que confiese a Cristo como tu Señor. Les molesta porque en un sentido es verdad, la cosa tiene más seriedad, la cosa es más complicada de lo que parece, pero en otro sentido la cosa es tan sencilla como lo que se ve. Jesucristo es quien murió por nuestros pecados. No hay otra solución. No tengo que hacer una intríngulis teológica para aclarar eso. Eso no tiene aclaración. Eso se recibe o se rechaza. Es la revelación de Dios. Y nos ayudó con la historia de la Pascua en Éxodo capítulo 12 y todo de que se sacrificó un cordero, que la sangre, y que la sangre se ponía en los postes y que, ¿verdad? Si cuando el ángel de la muerte vino, esa no tocaba esa casa. Sí nos ayudó así a entenderlo. Nos ayudó a entenderlo con a la historia de que las serpientes que estaban mordiendo a la gente porque eran unos pecadores sin vergüenza, y le mandaron una plaga de serpientes y el que la serpiente mordía se moría, pero entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en medio del campamento y el que la mire cuando le muerda una serpiente se va a sanar. Y entonces luego dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que Cristo sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la coraza. Y sabes lo que tú tienes que hacer. Tú sabes cuál es la tecnología que tú tienes que aprender. Ninguna. Simplemente tienes que aceptarlo por la fe. Solamente tienes que creerlo porque es obra de Dios, es regalo de Dios para que te proteja. Tu pasado no te va a quitar tu salvación. ¿Y sabes qué? El diablo, él es experto en recordarte tu pasado. Recordarnos los errores que cometemos en el pasado, en el presente o donde sea, para que nos sintamos que no podemos llegar a ninguna parte, que no vamos a lograr nada, que no podemos ser justificados, pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando el diablo te diga tú no vas a ser justo nunca, tú le dices, bueno, eso tú lo arreglas con el Señor. Porque lo único que tengo de justicia es porque Él me lo dio. Bendito sea su nombre para siempre. La coraza de la justicia. Ahora bien, por el día de hoy solamente voy a hablar de estas partes de la armadura, de la coraza, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y ahora vamos a hablar de los zapatos. Porque en ese versículo 15 dice que aparte de estar ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de justicia, necesitamos estar calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Calzados
con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y déjeme decirle que en el contexto cuando esto se dice es mucho más significativo que en este tiempo, porque nosotros ya tenemos una tecnología de zapatos muy desarrollada, pero en aquel tiempo eran unas sandalitas, unas cosas, una amarradita, no era nada tan bueno como nosotros tenemos ahora. El caucho quizás no existía en ese tiempo para las gomas y las cosas que hay ahora, y la espuma y la comodidad y la punta de hierro y todas esas cosas. No, no. En aquellos tiempos no había nada de eso. Y era determinante porque tampoco los caminos eran de pavimento, ni de concreto, ni de goma, ni de nada. No, 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 no. Ahí había piedra que eso no tenía madre. Entonces, un buen calzado era algo muy significativo. Y el calzado es parte de nuestro vestuario que nos ayuda a desplazarnos, cómo nos movemos. Y para avanzar se necesita estar bien calzados. Cada creyente necesita tener en la aplicación de los términos espirituales, necesitamos que tener ese calzado que es en verdad la disposición de proclamar el Evangelio. ¿Cómo se avanza? Usted tiene que tener la disposición. ¿Entiende eso? Tiene que haber ese deseo y tiene que haber esa preparación, tiene que haber un recurso de que usted le pueda decir a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De una manera que lo entiendan, de una manera que les abra una oportunidad para ellos salvarse. La proclamación del Evangelio no es una función exclusiva de los pastores como muchos piensan. Todos necesitamos tener esa disposición. La armadura del creyente es para el creyente, no para los valientes. O bueno, sí tenemos que ser valientes también, pero no para los jefes y los que están en otras responsabilidades. No, necesitamos tener esos zapatos, si no, no vamos a llegar muy lejos en la batalla y vamos a empezar a sangrar rápido. El apóstol Pedro en su primera carta dice que honremos a Cristo en nuestros corazones. El señorío de Cristo, el sentido de que Cristo es Señor implica que yo esté preparado siempre, dice ahí. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto y sigue hablando de la importancia de que estemos armados, con esa disponibilidad de proclamar el Evangelio. No es pensando, no, así vamos a esperar que llegue el maestro de la clase, vamos a esperar que llegue para que Luigi le predique. No. Todos somos soldados, todos estamos en la guerra, todos tenemos que trabajar para la extensión del reino. Y en ese sentido, déjenme decirle que una de las cosas que caracterizó al Imperio Romano fue su capacidad de crecimiento. Ellos comenzaron como pública y se apoderaron finalmente, tras muchas batallas y muchos años, tomaron a entera, toda la bota esa hasta ribota, ellos la conquistaron. Pero entonces se convirtieron en un imperio porque siguieron empujando y empujando y empezaron a coger toda Asia Menor y llegaron allá en lo que ahora es Portugal y España y Francia y todas esas cosas y caminaron para el otro lado y llegaron a la Palestina y llegaron para abajo, para Egipto, por muchos sitios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Jesucristo dijo, y serán mis testigos. Yo les envío el Espíritu Santo, serán mis testigos. Jerusalén, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Pero si no hay esa disposición, si no aprendemos, aquí hubo un momento que como iglesia, cada domingo una persona cualquiera proclamaba el evangelio. Yo recuerdo a mucha gente que no están aquí ahora mismo, como Mami Nena, como Luis, ¿cómo se llama? Willy, un montón de gente, parados aquí y explicando cómo se cree en Jesucristo, para que todos tengamos las espadas amoladas y hagamos avanzar el reino en el momento que se necesita. No es que todos tenemos que pararnos en un púlpito. No. Al contrario, esto no es asunto de púlpito, es asunto de corazones, es asunto de ahí, de la lucha a campo abierto, cuerpo a cuerpo. Pronto, si Dios quiere, vamos a meternos en los grupos Oasis de nuevo para que tengamos todas esas oportunidades de usar todas las armas que Dios nos ha dado para que el reino de Dios avance. Y si el imperio romano avanzó, con más derecho el reino de Dios tiene que avanzar. Ni el infierno puede contra la iglesia del Señor Jesucristo. Son palabras de nuestro Señor. Amén. Entonces, mi hermano, hermana, en la transformación que Dios está haciendo en tu vida, tú eres un fenómeno espiritual. ¿Entiendes eso? No importa cuánta letra tú sepas, tú eres una realidad espiritual en la mano de Dios. Y en este sentido, el poder de Dios se va a manifestar a través de tu vida, porque Él te capacita con su poder para que seas un soldado de Cristo. Pero en ese sentido, tú tienes que ponerte el cinturón de la verdad, no les des lugar al diablo, no hables mentira, no diseñes tu vida bajo preceptos de decepción y de engaño. Tenemos que andar en verdad. Tenemos la coraza de justicia. Por eso que tenemos que seguir celebrando la cena del Señor para recordar cada vez que si hay algo bueno en mí, es que Cristo me lo dio. Todo don perfecto, toda buena dádiva y mi justicia, a pesar de mi pecado, viene por Cristo. La coraza de justicia y el apresto del evangelio de la paz, calzados con el apresto, con esa disposición, esa rapidez para, tú quieres conocer a Cristo, Dios puede hacer una obra en tu vida. Necesitamos armarnos, necesitamos entrenarnos, necesitamos ponernos la armadura de Dios. Favor de Dios, la semana que viene vamos a ver las otras partes de esa armadura y vamos a continuar entendiendo la obra que Dios está haciendo y quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios bueno, bendito seas. Para siempre es tu misericordia y tu amor no tiene fin. Tu obra es asombrosa, milagrosa, maravillosa, pero de ti puede venir toda bondad. Y de ti viene toda bondad. Así te conocemos. El Altísimo, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Aleluya, mi pastor, mi Salvador. Padre bueno, te pedimos que levantes a tu iglesia en esta conciencia, que seamos transformados para que con toda humildad y sencillez seamos guerreros poderosos para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. Te pedimos que sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos a no descuidarnos, que tu espíritu nos inquiete y nos recuerde esta tu palabra a cada momento, para que despertemos y para que vivamos
la gloria que tú quieres recibir en nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos por todas estas cosas. Amén y amén. Si hay alguien que necesite, mientras suben los demás, que necesite oración por alguna razón de esto, o si tú quieres entregarle tu vida al Señor en esta hora podemos orar por ti. Así que si hay alguien que necesite oración, si hay alguien que necesite entregarle su vida al Señor, puede pasar aquí al frente y yo personalmente quiero bajar y orar contigo. Aunque déjame ver, yo estoy viendo, creo que uno